Minutos volvemos con más información. Estoy analizando el caso Tamaulipas, bueno, los alcances que puede tener esto y los mensajes para los gobernadores que pueden estar de alguna manera en la mira. Esto fue lo que dijo, por ejemplo, el presidente al respecto. No hay persecución contra nadie, porque primero, bueno, el gobernador de Tamaulipas consideró que las acusaciones de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal son ataques infundados. Ahorita me voy con... ¿Está Álvaro ya? Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mucho sin hablar contigo. ¿Cómo estás? Pues Buenos hace buen días. rato te olvidas de la gente que te admira y que te estima. No, hombre, igualmente recíproco. Oye, te la voy a volver con todo el respeto y aprecio. Es que ya eres rockstar también, pues entonces ya ¿Soy tienes qué? tu, ya eres rockstar, te digo, ya tienes tu programa y entonces ya estás muy ocupado. Entonces, No, no. hombre, pues yo, digo, afortunadamente hay espacios y eso es muy, muy bueno, pero a tus órdenes como siempre y a las órdenes de tu auditorio, me da gusto saludarte. Igualmente, me aprecio Álvaro. Yo sé, igualmente, ya sabes que siempre este es tu casa. ¿Cómo es o cuál es la dimensión que tú ves en el caso Tamaulipas? Desde el 93 a la fecha, digo, tenemos a exgobernadores procesados de ese estado. Ahorita me confirmaba un colega allá en Tamaulipas, bueno, y está Yarrington, Eugenio Torres, es decir, toda una fauna que ha sido acusada seriamente. Y esto es un mensaje también para los gobernadores actuales de diferentes partidos, pudiera ser, Álvaro, porque es el primero en la era de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás viendo tú esto, Álvaro? Mira, efectivamente, el estado de Tamaulipas lamentablemente no se ha caracterizado por tener gobernadores íntegros, honestos, más bien todo lo contrario, vinculados a las organizaciones criminales, en particular, pues por ser un estado que por su vecindad con Estados Unidos hace propicia la, el tráfico pues de mercancías, incluido las drogas. La frontera de México, bueno, de Nuevo Laredo con Laredo es la principal puerta de entrada a Estados Unidos de productos mexicanos y al revés. Entonces, históricamente Tamaulipas ha sido un estado muy propicio para las conductas criminales, desde inclusive la manera en cómo se traficaba alcohol durante la ley seca en Estados Unidos, de, pues hace ya alrededor de un siglo. Entonces, por supuesto que esta trasiego de productos ilegales, incluyendo las drogas, pues ha atraído a mucha gente y ahí, en ese estado, como en todo el país, no se explica la conducta criminal que se despliega sin el contubernio con las autoridades. Pero en los años recientes, particularmente en los sexenios de Tomás Yarrington, de Eugenio Hernández, pues llegó a un nivel inaudito a tal punto que efectivamente los presos por tráfico de drogas. En el caso de del actual gobernador, de Francisco García Cabeza de Vaca, los señalamientos de su vinculación con el crimen organizado pues no son nuevos, vienen desde hace muchos años, desde que él inclusive como adolescente fue detenido en Estados Unidos por portación de armas, y que pues la ficha de su fotografía detenido en Estados Unidos es una de las imágenes que recuerdan ese hecho. O sea, uno puede pensar que un jovencito cometió el error de traer un arma para mano armada y que pues después A ver, de, bueno, no, es que de repente como que se mete algo, Álvaro, no sé. correcto, Ah, a lo mejor es la mala recepción. sí, Hablaba sí. yo de Tomás de García Cabeza de Vaca Ujú. cuando estuvo preso en Estados Unidos, jovencito. Hubo un proceso de rehabilitación
que evitara que esa conducta antisocial pudiera quedar en el pasado. Bueno, él dice que sí, y se dedicó a la política, estudió administración de empresas, y es un hombre que nunca ha violado la ley, como lo dijo apenas en sus dos mensajes el día de ayer en Tamaulipas y en la Cámara de Diputados. Pero la biografía de Cabeza de Vaca está siempre asociada a conductas deshonestas, incluido el fraude electoral y la intervención ya como gobernador en los procesos electorales, particularmente el intermedio. Él quiere además dejar a su hermano en la gubernatura y él quiere ser candidato. Las denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, una de las cuales fue publicado en proceso en diciembre, tienen muchos elementos de esos manejos financieros que no corresponden a un gobernador. ¿Quieres ser candidato a qué él, Álvaro? Perdón, ¿A la dijiste. presidencia de la República? No lo ¿Por dudo. qué te ríes? No, digo, pues porque vaya la dimensión de lo que estamos analizando, del historial y las aspiraciones, pero bueno, me río de ironía, ¿no? Porque así es el político, como que no se ubica, y cuando están metidos, entre más escándalos tienen, como que entre más aspiraciones les crecen, ¿no? A veces. Mira, él se quedó de alguna manera con una estructura electoral al interior del PAN que había construido Rafael Moreno Valle, el pues fallecido exgobernador de Puebla, y que también quería ser candidato presidencial. No solamente pues bueno, no lo logró, pues porque falleció en este accidente aéreo junto con su esposa, que era la gobernadora de Puebla, electa de Puebla. Pero él, Moreno Valle, también había articulado una estructura nacional con propósitos de ser el candidato en 2024. No lo logró en 2018 porque se le cruzó Ricardo Anaya. Cabeza de Vaca, digamos que esa estructura que creó Moreno Valle la trató de mantener, no se quedó con toda, pero sí acogió a muchos personajes que estuvieron en el entorno de Rafael Moreno Valle y muy cercanos a Felipe Calderón. Voy a dar dos ejemplos, tres. Uno, el ex vocero de la presidencia de Calderón, Maximiliano Cortázar. Dos, Roberto Gil Suart, el ex subsecretario de Gobernación y ex secretario particular de Calderón. Tres, el ex secretario de la Función Pública de Felipe Calderón también, a quien le dio, por cierto, un multimillonario contrato para limpiarle las cuentas públicas. Esos tres personajes más uno adicional que se llama Jorge Manzanera, un estratega electoral que usó mucho a Calderón y con quien después se peleó, son parte del equipo de Cabeza de Vaca con propósito de construir su candidatura presidencial y dejar en la gobernatura a Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador. Entonces, pues sí, puede mover de pronto la hilaridad, pero que de que están en un proyecto político con dinero abundantísimo, sin ninguna duda, que también hay elementos para fincarle responsabilidades, tampoco no debe haber ninguna duda. ¿Qué mensaje puede ser esto para los demás gobernadores, Álvaro, en la era Andrés Manuel López Obrador? ¿Tú cómo lo ves? Es decir, mira, a ver, Cabeza de Vaca es uno de los gobernadores señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética. Este asunto, que no ha avanzado como debería, es parte del tema. Junto con Cabeza de Vaca hay otro gobernador involucrado en los sobornos, el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, otro personaje muy cercano también a Felipe Calderón.
y están implicados en este escándalo de sobornos también otro mano derecha o otros personajes del entorno de Calderón. Uno, Ernesto Cordero. Otro, Jorge Luis Lavalle, el único caso que ha sido puesto ante un juez por precisamente los sobornos, y cuyo ex secretario técnico de la Comisión de Administración que presidía Lavalle ya admitió que recibieron, él en lo personal, recibió no una maleta repleta de billetes como lo acredita un video, sino que fueron 15 maletas repletas de billetes. ¿En qué año? En los años en los que previos, 2014 y 2015, antes, por ejemplo, de las elecciones en Querétaro y en Tamaulipas de gobernador. Entonces, por supuesto que hay elementos que los involucran en conductas criminales. En el caso de Cabeza de Vaca, ahora van por él por no sobornos, sino por uso por lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita, por asociación delictuosa y por evasión fiscal. Son 3 de los delitos. Y la denuncia que fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, por supuesto que ahora lo busca capitalizar Cabeza de Vaca diciendo que es un perseguido político, junto con todo el coro de sus amigos. Si no hay elementos, la Cámara de Diputados no va a proceder a quitarle el desafuero, y en el caso de que se lo quitara, la última instancia para dar fin al trámite de desafuero es el Congreso de Tamaulipas, donde domina el Partido Acción Nacional. Pues ahí va a ser una frontera que él puede ganar. Pues se va a poner interesante, Álvaro. Yo creo que esta situación apenas empieza, y yo creo que es un mensaje también para muchos gobernadores todavía actuales, salientes o exgobernadores, ¿no? Para poner las barbas a remojar, y pues que hay un gobierno que pudiera perseguir, ¿eh? Es decir, y que es sano, ¿eh? Digo, de eso se trata también. Pues sí. Hay mucho narcopacto en los estados que no se habla. Claro. Entonces, y obvio, ellos van a decir es persecución, pero por favor, por supuesto que... hay elementos, ese es el asunto. Lo positivo de un juicio de procedencia como el que vivió también en su momento Andrés Manuel López Obrador hace 16 años, y que en su caso sí se concretó el desafuero el 7 de abril del 2005, pues va a haber elementos. En aquel desafuero se expuso jurídicamente la base de ese desafuero impulsado por también por Felipe Calderón, pero específicamente por Vicente Fox, por el entonces presidente de la Suprema Corte. Ahora va a ocurrir lo mismo. Va a haber elementos de prueba que van a estar siendo analizados por todos los diputados, incluyendo los del PAN. Entonces se sabrá si efectivamente esas operaciones de dinero registradas por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también por el organismo de su tipo en Estados Unidos, son ciertas o no, y que involucran, por supuesto, que a Cabeza de Vaca, a su esposa, a su suegro, a sus socios, a testaferros. Entonces, yo creo que es interesante eso que va a ocurrir, y si efectivamente es inocente el ciudadano García Cabeza de Vaca y es un perseguido político, pues en una de esas hasta resulta fortalecido, y ese es el candidato del PAN a la presidencia de la República y presidente de México. No lo dudo, en este país todo puede pasar. Alba, y más en esa clase política. Te mando un abrazo, un gusto, y ahí te estaremos consultando como siempre, mi estimado. A tus órdenes, como siempre, y muchas gracias a tu auditorio. Muy buen día. Igualmente, apreciado Álvaro Delgado, escritor y periodista. Corte y volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Es el jueves de cambio climático. Hablemos de cambio climático, estrategia para la generación distribuida solar, con el maestro Daniel Chacón de Iniciativa Climática y Karina López de Climate Reality. Ahorita también cómo es que los fotógrafos fueron
Los fotógrafos fueron a tomar fotos de Tastiota y terminaron limpiando las playas. Para que vea usted, le rasco uno tantito, tenemos 3 días viendo por todas partes las áreas de oportunidad, se puede decir, o el abandono oficial de las autoridades. Volvemos. Llegó la feria